¿Qué tal, hermanos? Buenos días, los saludamos desde México para todo el mundo en esta su estación de radio Resistencia Católica Tradicional. Pues sí me preguntan en varios correos, en redes sociales, ¿qué va a pasar ahora con la muerte de Benedicto XVI? Lo primero que les quiero mencionar es lo que no pasó, pues no se cumplió el tercer secreto de Fátima que muchos esperaban se iba a cumplir con él. ¿Cuál fue la visión que tuvo Sor Lucía y que la tienen ustedes aquí en pantalla? Se ve esa colina donde hay una cruz arriba y dos ángeles, cada uno con su copa, que reciben la sangre de este papa y de los mártires que fueron asesinados en una ciudad en llamas o destruida. Benedicto XVI no fue asesinado por unas flechas o por balas, como sí lo dice el tercer secreto de Fátima, para que se cumpla. Entonces, Benedicto XVI no es el Papa o no es el obispo vestido de blanco que muchísimos, que millones de católicos esperaban que con él se iba a cumplir la profecía de que iba a haber una ciudad en llamas. Benedicto XVI iba a subir esa colina apesumbrado, que iba a haber cadáveres de muchas personas, que iba a haber cadáveres de obispos, sacerdotes, de otros mártires, y que Benedicto XVI iba a ser asesinado por flechas. Esto ya no se cumplió. Quiere decir entonces que vendrá un papa verdadero que va a ser martirizado cuando Roma u otra ciudad en donde esté el templo de Dios o que estén las habitaciones papales sean en otro país, aunque sea humilde, que ya no sea la Basílica de San Pedro, pero que sea otra basílica importante. Entonces, ahí sí se va a cumplir el tercer secreto de Fátima. ¿Qué quiere decir esto? Pues para los que esperaban que esto diese la señal concreta de que Benedicto XVI era un papa verdadero, pues ya no lo tienen como prueba. La destrucción que está ocurriendo en estos momentos sobre los documentos de Benedicto XVI tampoco es otra señal, porque lo que tenía que haberse destruido no son estos documentos que están en las oficinas de Benedicto XVI. Tenía que haberse destruido todos esos documentos en los que participó Ratzinger en el Concilio Vaticano II y todos esos libros en los que negó incluso los evangelios. Se tuvo que haber destruido aquellos documentos donde decía que los judíos no asesinaron a nuestro Señor Jesucristo, que algunos pasajes de la Biblia fueron falsos y que no se aplicaban, cuando dijo también que era imposible que el Padre hubiese permitido una crucifixión y una pasión tan cruel a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no es que lo haya permitido el Padre. Este es un misterio que es tema de otro video, pero el que lo haya negado Ratzinger es algo también muy doloroso. Lo que también tiene que haberse destruido, en lugar de estos documentos que son secretos y que parecen decir todas las verdades de la santidad de Benedicto XVI, no, tendrían que destruirse todas esas fotos pidiendo perdón en las que entró Benedicto XVI a la sinagoga de Roma y en las que él inclinó la cabeza para rezar con los judíos, negando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entró a la sinagoga azul en Estambul, también tendría que haberse destruido y pedido perdón por esa entrada a esa mezquita porque oró a Alá, que no es el Dios verdadero. Es una de las veintitantas deidades provenientes anteriores al Islam y ahí se deformó a Alá, que es un Dios falso. Es falso que Alá sea el padre de Abraham y de Moisés. Entonces, ¿qué más ocurrió? Tendría que haberse también destruido y pedido perdón por aquella reunión en la que festejó Asís, en las que oró con Buda, con los budistas, con los musulmanes, islamistas, con los judíos, a un Dios en común, que no fue a la Santísima Trinidad. Entonces, ¿qué esperábamos?
Yo no esperaba que en Benedicto XVI se fuese a cumplir el tercer secreto de Fátima y que él fuera martirizado. Muchos de los papas verdaderos en los primeros tiempos, todos los apóstoles, disculpen, a excepción de Juan, y miles de los primeros cristianos fueron también amenazados y ellos, en lugar de renunciar a sus cargos, fueron martirizados. Hubo también redadas, ha habido miles y miles de santos católicos a través de los tiempos que han sido amenazados también con su vida y en lugar de renunciar a su evangelización o a su obispado o sacerdocio, prefirieron morir martirizados, como hoy mueren martirizados también. En México, sacerdotes, también en África mueren martirizados sacerdotes, obispos son secuestrados, hermanitos católicos también son martirizados y no niegan su fe a pesar de las amenazas que reciben. Dicen que Benedicto XVI renunció por amenazas de muerte. Bueno, esa fue su decisión, pero eso no le quita el valor a la martirización de todos los miles y miles de católicos que prefirieron la muerte antes de negar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ahora se pone el ejemplo de Benedicto XVI al renunciar y al estar orando en silencio. Se pone eso como si fuera el ejemplo de lo que tiene que ser un verdadero católico. No, un verdadero católico no renuncia a su cargo a pesar de que lo amenacen de muerte y se va a orar escondido, encerrado por la iglesia. Eso es completamente falso. Eso no se debe hacer. Pero hermanos, aquí también me hacen una pregunta que es muy importante. ¿Qué va a ocurrir? Ahora, ¿se viene el desenlace fatal de la iglesia? No, hermanos, mientras estaba vivo Benedicto XVI, vamos a suponer, fíjense bien, sin conceder que él fue el catejo. Mientras él estuvo vivo, él mismo, estando vivo, entró a todos los templos falsos. Él mismo, estando vivo, fue a alabar a Lutero, a los protestantes que niegan la Santa Misa. Él, estando vivo, ya en sus aposentos, se introdujo el ídolo a la Basílica de San Pedro y se hicieron ritos paganos en los jardines del Vaticano y en la Basílica de San Pedro. Estando vivo el supuesto catejo, se hicieron documentos infames que los hizo Francisco, que ya sabemos que se hizo todo tipo de idolatría, todo tipo de blasfemias, todo tipo de herejías, se hizo estando vivo el supuesto catejo. Entonces, ahora me preguntan, ¿qué va a pasar? ¿Viene la destrucción de la iglesia? No, es que Benedicto XVI ayudó a la destrucción de la iglesia en el Concilio Vaticano II, cuando se aceptó que todos los dioses, Buda, Mahoma, que el Dios de los judíos, que no es la Santísima Trinidad, todos los demás dioses mesoamericanos y africanos, los pusieron al mismo nivel o arriba de nuestro Señor Jesucristo, y Benedicto XVI estuvo en el Concilio Vaticano II ayudando a que se redactaran esos documentos y que se firmaran. Entonces, Benedicto XVI en su muerte, después de su muerte, ¿traerá la destrucción de la iglesia? ¿Viene la destrucción? No, hermanos, la iglesia ya estaba destruida con él vivo. Esa es la verdad. La iglesia fue destruida estando vivo Benedicto XVI. Ahora solamente se viene el desenlace fatal. ¿Qué es lo que esperamos? Pues si ya está el ídolo en la Basílica de San Pedro, si ya están ídolos y cánticos en la Pachamama, en muchísimas iglesias del mundo, ya se bendicen a parejas del mismo sexo por supuestos sacerdotes católicos, se celebran misas con otras religiones. Es todo esto, todas estas misas con los protestantes, toda esa misa con la Pachamama, todo eso se hizo estando vivo
Benedicto XVI. Si él hubiese sido el catejón, el que impediría la entrada del maligno, nada de esto hubiera ocurrido, pero él permitió que entrara el maligno a la iglesia, él y muchos más. Esto es prueba entonces de que él no fue el catejón y que tampoco fue un papa verdadero, porque un papa verdadero no hubiese ni renunciado ni permitido la idolatría ni la herejía en la Iglesia Católica. Y él, además de permitirla, él la llevó a cabo. Hermanos, pues estamos en contacto hasta un nuevo video. Ave María Purísima, sin pecado concebida.